Imagina por un momento que todo lo que crees saber sobre Afrodita es una mentira. Que la diosa del amor y la belleza no era ese ser celestial que esculpieron los poetas, sino algo mucho más peligroso, algo prohibido, algo que los mismos dioses del Olimpo quisieron ocultar. ¿Por qué? ¿Qué podría ser tan perturbador que incluso Zeus temiera su poder? Hoy te revelaré la cara oculta de Afrodita, un secreto enterrado en los mitos más antiguos, una verdad que desafía todo lo que creíamos conocer. Pero ten cuidado, una vez que lo escuches, no podrás olvidarlo. Su historia no comienza con amor, sino con sangre y traición. Según la versión más popular, Afrodita emergió del mar tras la castración de Urano, su sangre derramándose en las aguas, mientras una espuma blanca la alzaba como una visión divina. Pero aquí es donde comienza la primera mentira. No fue un nacimiento, fue un ritual, una invocación que trajo al mundo una fuerza que ni los dioses podían controlar. No fue un capricho del destino, fue un acto premeditado. Pero, ¿por quién? ¿Quién la llamó? Y más importante aún, ¿con qué propósito? Desde el momento en que puso un pie en el mundo, Afrodita no fue adorada, fue temida. Su presencia desestabilizaba el Olimpo, susurraba deseos en las mentes de los mortales y dioses por igual. No era simplemente hermosa, era irresistible. Pero no era amor lo que ofrecía, sino algo mucho más oscuro. Detrás de su sonrisa seductora había un plan, una intención oculta que nadie percibía hasta que era demasiado tarde. ¿Qué buscaba realmente Afrodita? ¿Y qué ocurrió cuando alguien intentó desafiar su poder? Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu percepción para siempre. Afrodita no solo poseía belleza, sino algo más peligroso, influencia absoluta. No necesitaba ejércitos ni truenos como Zeus, ni la violencia de Ares. Su arma era el deseo, la obsesión. Podía inclinar voluntades, torcer destinos y convertir amigos en enemigos sin levantar un solo dedo. Su simple presencia podía derrumbar reinos enteros. ¿Recuerdas la guerra de Troya? No fue provocada por la codicia ni por la política, sino por Afrodita. Ella fue quien sembró la discordia, quien susurró al oído de París y le entregó a Helena, la mujer más hermosa del mundo. Pero lo que pocos saben es que esa guerra no fue un accidente, sino un sacrificio. Afrodita exigía tributos y el mayor de todos era la destrucción. Allí donde su influencia llegaba, la estabilidad se rompía. Reyes caían, imperios se derrumbaban y el caos florecía como una flor venenosa. Era como si cada deseo concedido llevara consigo una maldición oculta, un precio que nadie se atrevía a cuestionar hasta que era demasiado tarde. ¿Pero por qué? ¿Qué obtenía Afrodita de todo esto? ¿Era realmente la diosa del amor o simplemente un instrumento de algo más siniestro? Los dioses mismos temían enfrentarse a ella. Zeus la obligó a casarse con Hefesto, el dios herrero, esperando contener su influencia. Pero no funcionó. Afrodita no podía ser poseída ni limitada. Mientras su esposo trabajaba en su fragua, ella tejía su propia red de conspiraciones. Sus amantes no eran simples caprichos, eran piezas en un tablero mucho más grande. Ares, Adonis, Anquises, cada uno tenía un propósito, cada uno era una llave para algo mucho más grande, algo que ni siquiera los dioses se atrevían a nombrar. ¿Pero qué era? ¿Qué buscaba Afrodita realmente? La respuesta se oculta en los fragmentos más antiguos de la mitología, y es más aterradora de lo que imaginas. Dicen que la belleza es un don, pero en el caso de Afrodita fue su mayor maldición. Su sola presencia desataba guerras, destruía imperios y convertía la devoción en locura. No era solo deseo lo que despertaba, era obsesión. Reyes, héroes y hasta los propios dioses perdieron la razón por ella. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaba con aquellos que intentaban resistirse a su encanto? La historia oficial los ignora, pero los mitos prohibidos revelan que quienes desafiaban su influencia pagaban un precio inimaginable. ¿Te imaginas ser maldecido para amar eternamente a alguien que nunca podrá corresponderte? O peor aún, ver cómo tu propio deseo te consume hasta que ya no quede nada de ti. Uno de los relatos más oscuros sobre Afrodita no es sobre un amante, sino sobre una víctima.
un hombre que osó despreciar su belleza. Hipómenes, un guerrero de gran renombre, se atrevió a afirmar que el amor era una debilidad, que la pasión cegaba y que ningún dios podía doblegar su voluntad. Afrodita, ofendida por su arrogancia, no lo condenó con un simple castigo. Le dio el peor tormento posible. Lo obligó a amar, pero no a una mujer, sino a algo imposible. Algunos dicen que lo hizo desear su propio reflejo hasta perder la cordura. Otros aseguran que su deseo fue por un ser inexistente, una sombra que solo él podía ver. Lo único cierto es que Hipómenes desapareció sin dejar rastro, y su historia se convirtió en un susurro prohibido que pocos se atreven a contar. Pero este no fue el único caso. Muchas otras almas quedaron atrapadas en la red invisible de Afrodita, sin posibilidad de escapar. Ella no solo era la diosa del amor, era la dueña del deseo, y eso la convertía en la divinidad más peligrosa del Olimpo. Su influencia podía cambiar el destino de cualquiera, incluso de los dioses. Lo que ocurrió con Ares y Hefesto es una prueba de ello. Una historia que revela que ni siquiera los inmortales eran inmunes a su poder. Si los dioses eran temidos, Afrodita era la única capaz de manipularlos. Nadie podía resistirse a su voluntad, ni siquiera Ares, el dios de la guerra. Su historia de amor con él no fue un simple romance divino, sino una afrenta directa al Olimpo, porque Afrodita no pertenecía a Ares. Estaba casada con Hefesto, el dios del fuego y la forja, y mientras su esposo forjaba las armas de los dioses, ella tejía una red de engaños que casi desata una guerra en el cielo. Todo se descubrió una noche en la que Hefesto, cansado de sospechar, decidió atrapar a su esposa en pleno acto. Creó una red invisible, una trampa que ni los dioses podían romper, y cuando Afrodita y Ares cayeron en ella, quedaron expuestos ante todos los inmortales. La humillación fue absoluta, pero lo que nadie cuenta es lo que sucedió después, porque aunque Afrodita quedó en ridículo, algo cambió en ella. Ya no era solo la diosa del amor, era la diosa de la venganza disfrazada de deseo. Desde ese momento, su influencia en el Olimpo se volvió más oscura. Muchos dicen que fue ella quien comenzó a manipular los eventos que llevaron a la guerra de Troya, porque París, el príncipe que desencadenó el conflicto, no eligió a Helena por casualidad. Afrodita lo había tocado. Le prometió el amor de la mujer más hermosa del mundo a cambio de su devoción. Y como un peón en su tablero, París cayó en la trampa. La guerra no fue solo por Helena, fue el resultado de un juego divino en el que Afrodita movía las piezas en las sombras. Pero, ¿por qué? ¿Qué buscaba realmente? Algunos creen que solo era capricho. Otros aseguran que Afrodita tenía un propósito oculto, algo que nunca fue revelado en los mitos clásicos. Y si esto es cierto, significa que aún hay mucho que no sabemos sobre la diosa más peligrosa de la mitología griega. ¿Y si todo lo que nos han contado sobre ella ha sido una mentira? ¿Qué pasaría si todo lo que creíamos saber sobre Afrodita fuera solo la superficie de un abismo más profundo? Si su belleza no era un don, sino un arma. Si su influencia no terminaba con la mitología, sino que sigue actuando incluso hoy. Porque su poder no era solo físico, era mental. Afrodita no conquistaba con su imagen, sino con una fuerza invisible que hacía que sus víctimas se doblegaran sin darse cuenta. ¿Cuántas decisiones que creemos propias han sido, en realidad, susurros de Afrodita en nuestra mente? Dicen que el amor mueve el mundo, pero ¿y si el amor es solo la máscara de algo mucho más oscuro? ¿Y si Afrodita nunca fue realmente una diosa del amor, sino la verdadera titiritera del destino humano? En los mitos, su historia parece terminar con la caída de Troya, pero hay textos olvidados, fragmentos prohibidos que insinúan que su legado no se detuvo ahí. ¿Es posible que su influencia haya llegado hasta nuestra era? Algunos lo creen. Hay quienes aseguran que su esencia aún vaga, susurrando en los oídos de aquellos que están destinados a caer bajo su hechizo. Porque al final, Afrodita no necesitaba templos ni sacrificios. Su culto nunca desapareció, solo cambió de forma. Y la pregunta que pocos se atreven a hacer es, ¿y si aún estamos bajo su dominio sin darnos cuenta?
Ahora que conoces el lado prohibido de Afrodita, dime, ¿realmente crees que el amor es puro? ¿O quizás siempre ha sido una trampa divina? Déjame tu respuesta en los comentarios y si quieres más verdades ocultas, suscríbete ahora, antes de que sea demasiado tarde.